Sí, por favor, Sí, grabación. Grabación a full, ¿verdad? vamos a verificar ahora cómo paso a todo que voy a mirar acá cómo se graba, si alguien sabe. Y ahí abajo tenés que apretar. Te dice grabar clase. ¿Te aparece o no? Ahí la compañera Lía avisó que está grabando. Ahí, sí, pero acá en la cuenta no me figura. Oh, La cuenta debe ser premium si quiere grabarse desde el método. Sí, pero Lía ya está grabando, ella después puede alzar en el Classroom. es premium, se debería, gracias, se debería poder grabar. Estoy verificando acá. Yo, No sé yo si tengo te una contacto. cuenta, yo tengo una cuenta Zoom Premium. Yo puedo grabar desde mi Zoom y admite hasta 100 personas. Pregunta, ¿no es mejor que yo grabe vía Zoom y después te envíe al delegado? ¿O es más complicado? Mejor el Meet, profe, porque la vez pasada tuvimos clase en Zoom y no se entendía mucho y más que hoy hay problema de interferencia otra vez. Yo creo que va a ser mejor nomás seguir con el Meet. Y Como más usted diga. inseguro el Zoom también. Ajá. Además, la compañera una ya está grabando, profesor. Bueno, ya está. Genial. Eh, Chicos, traten de prender sus cámaras lo que puedan. Bueno, Bueno, vamos. Lo que puedan prender sus cámaras me van a ayudar bastante. Sinceramente, eso le da un poco más de entidad a la cosa. Si no es como para nosotros los profesores. Para ustedes los alumnos, no sé si tanto, pero para los profesores, no saben lo aburrido que puede llegar a ser hablar a una cámara apagada. Pero bueno, me presento de nuevo. Eh, para los que no estuvieron en la clase pasada, mi nombre es Francisco Viveros. Yo soy profesor de contratos, voy a estar con ustedes los viernes. Estoy hace casi ya 10 años en la cátedra, ayudándole al doctor. Eh, me ha tocado estar con él mucho tiempo, fui su funcionario por muchos años. Bueno, y me dedico a la profesión. Tengo, tengo maestría, tengo especializaciones, tengo varios cursos de posgrado afuera, en el extranjero, en Italia, en Inglaterra, en España, en Argentina. Escribí varios materiales, trabajo mucho en el área societaria. Así que realmente para mí es un placer estar de nuevo este año. Complicado fue este año porque tuvimos un reordenamiento de la malla curricular, o sea que arrancamos primer semestre y también segundo semestre. Este es el último semestre, digamos, sí, el último semestre que hacemos en la segunda parte del año porque lo del décimo semestre ya no corre y ahora volvemos al séptimo semestre forever. Así que, nada, decirles que no tengan miedo a preguntarme. O sea, a mí me encanta que las clases sean de diálogo, más que ustedes me escuchen y yo hable todo el tiempo. Me gusta que me interrumpan, me gusta la participación, no tengan miedo de preguntar. Nadie sabe la verdad, todos podemos estar equivocados, incluso yo. Así que es una materia súper interesante porque aquellos que no van a ejercer la profesión van a utilizar contratos. Aquellos que se van a dedicar a ser comerciantes van a utilizar contratos. Es una materia transversal a cualquier ámbito de la vida. Hoy celebraron un contrato y no se dieron cuenta y van a seguir celebrando contratos. Así que yo creo que les va a servir bastante y vamos a aprender cosas básicas que sinceramente tienen, si les interesa más adelante, bueno, pueden especializarse y es un mundo apasionante que todo el tiempo está en mutación, en movimiento, ¿verdad? Desarrollamos la unidad 1 la vez pasada. Habíamos hablado acerca un poco del movimiento histórico que ha tenido el desarrollo del derecho contractual. Si yo les tengo que decir, o sea, la primera pregunta o la última pregunta en un examen siempre es, ¿qué es contrato? ¿Verdad? Eso es lo primero que tenemos que saber. Tenemos que ubicarnos que
La pregunta, cuando era oral, era la pregunta ya, básicamente cuando estaba a punto de morir, ya no sabía nada y qué es contrato, por lo menos algo me tenía que decir, ¿verdad? Esto cuando ya estaba a punto de aplazarse. Bueno, ahora ya no es más oral, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Pero si es presencial, entonces probablemente, si no se le pregunta, se le escribe y van a tener que responder. Entonces la pregunta es, ¿qué es contrato? ¿Qué se entiende por contrato? Ya dimos, habrán hablado el miércoles pasado otra vez con el doctor Hugo, lo vimos conmigo el viernes pasado, pero ¿qué es contrato? Según lo que ustedes saben. Díganme, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Un Un acto acuerdo. jurídico Un entre acuerdo de dos o más voluntades. partes, Un acto jurídico, bien. entre dos o más partes, donde manifiestan un consentimiento, están de acuerdo. Sí. ¿Algo más? El Excelente. acuerdo de voluntades por el cual se pueden crear, transmitir, modificar o extinguir derechos. Bien. Carlos, ¿alguien más? Buenas tardes, doctor. Algo muy importante, digamos, en lo que significa un contrato, ¿verdad? Que el hecho que se exige el cumplimiento de una cosa. Bien. Es Buena idea. bilateral. A veces sí, a veces no. Pero sí, pongámosle. Sí, donde las partes, una de repente es deudora y la otra acreedora, o ambas recíprocamente. A veces bilateral, a veces unilateral. Pero podemos tomar la idea. Entre dos o más personas. Eso sí, eso sí. Acuerdo de voluntades ¿cómo se llama? Que tienen un límite que es la ley, ¿verdad? Y que pueden modificar, adquirir y extinguir derechos. Debe existir consentimiento, que es ley para las partes también. Ok. Oneroso, dice algún compañero ahí, a ver. Oneroso, Esteban. Sí, oneroso en algunos casos, porque existen los contratos gratuitos también. Así como dijo la compañera bilateral, también están los unilaterales, ¿verdad? Acuerdo de voluntad de carácter jurídico. Ok. También. Bueno, ¿ven la pizarra? Sí, se ve, doctor. En Ok. blanco. Bien, sí, ahí arrancamos. A ver, bueno, en primer lugar, tenemos que entender todo lo que dijeron está bien, ¿verdad? ¿Podemos completar un poco más? Sí, podemos completar, ¿verdad? Quizá uno se complementó a lo que dijo el otro y así, ¿verdad? Pero el concepto de contratos, le voy a explicar porque es básicamente, es muy mecánico, ¿verdad? Por contrato entendemos lo siguiente. 1. Acuerdo de voluntades, ¿verdad? Y van a andar así. Acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar, transferir o transmitir y o extinguir derechos y obligaciones. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? De contenido Jurídico. ¿a qué? Casi patrimonial. Ok. He aquí el concepto de contratos. ¿Sí? Guárdense en la mente, en el cerebro, en el cerebelo, en la psiquis, o como quieran llamarlo, en el alma, en el corazón. Este es el contrato, este es el concepto de contrato. Y yo le había preguntado, porque habíamos desarrollado un poco las fuentes de nuestro Código Civil, yo le había consultado a ustedes si había una definición de contratos dentro de nuestro código. Recordemos que, ¿dónde están ubicados los contratos de nuestro Código Civil? Recordemos que nosotros tenemos un Código Civil de 2.815 artículos, ¿sí?
dividido en 5 libros, cada uno con su título, capítulo, sección y parágrafo. Y de esos 5 libros, hay un libro que específicamente arranca con los contratos. ¿Cuál es el libro, ustedes saben? Permiso, es El el libro libro tercero. tercero. Título 1. Libro tercero, título 1. Bien. De los contratos como fuente de obligaciones se llama. Ok. Artículo 669. Ahí arranca nuestra vida, nuestra historia. Y yo les pregunté el viernes pasado, ¿ustedes encuentran una definición como esta dentro de el libro tercero? ¿Qué hace cualquier abogado a quien se le pregunta qué se entiende por tal o cual institución jurídica? Va a la ley, ¿verdad? La ley muchas veces tiene un glosario de definiciones, ¿verdad? Pero, entonces, si nosotros sabemos que en el libro tercero está tratado los contratos, ¿qué haremos? Normalmente, ¿qué hacemos? Nos vamos a el 669, que es el primer artículo del libro tercero, y buscamos si encontramos algo ahí. ¿Con qué nos vamos a topar? Nos vamos a encontrar con un artículo que no define a los contratos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, está en el 670, tampoco. 671, no. 672, no. Pero algo encontramos en el 673, ¿verdad? Alguna cosa encontramos en el 673. Acuérdense de tener el código a mano siempre, o los que están en la computadora, por lo menos, ley 1183/85. Empezados a escribir en el año 1969, terminados a escribir en el año 1985, entrado en vigencia a partir del 1 de enero de 1987. Ese es nuestro código civil. Viejo ya, ¿verdad? Viejo como yo, porque yo soy del año en que entró a regir el código. O sea, por lo menos, Ricardo, nosotros somos todavía de la vieja escuela, Ricardo, pero estamos todavía con la era del nuevo código, ¿verdad? Igual hay colegas que increíble, ¿verdad? Que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero sí. Imagínense lo que que viejo parece, pero realmente un código bastante nuevo. Imagínense que el código de Vélez, código argentino civil anterior, pues del 2015, ya del 2015 hay otro código, se mantuvo como nuestro código hasta el año 1986, ¿verdad? Parece mucho, pero es poquísimo. Bien, entonces encontramos en el 673 alguna pista. ¿Por qué alguna pista, chicos? Porque fíjense en la definición que yo le estoy dando. La doctrina es la que nos da la definición. Cada código tiene definiciones de acuerdo a la legislación, al sistema normativo. No todos los derechos contractuales de todos los países son iguales, pero sí son muy similares. De hecho, que nosotros no inventamos en Paraguay el derecho contractual, obviamente lo tomamos de otro lado. Y al no definir las instituciones jurídicas en los cuerpos normativos, o sea, en la ley, tomamos una idea que proviene del Código Civil alemán, o sea, que viene más bien de los teóricos alemanes que dicen que en las leyes no tiene por qué definirse las instituciones jurídicas, sino que eso es deber de la doctrina o en todo caso la jurisprudencia. Y de ahí nos basamos para finalmente no tener la definición del código, pero sí utilizar esta definición en la cátedra, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que les señalo acá, tenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar, transferir, transmitir y o extinguir derechos y obligaciones de contenido patrimonial. Ok, acá resalto dos cosas. Esto y esto. ¿Cómo se llama esto? Según el 673. Consentimiento. Exactamente. Ay, espérame que. Ahí borro ahora. Eso. Esto se llama consentimiento, el elemento más importante, el primero por ende está arriba. ¿Y cuál es el segundo elemento? El objeto. El objeto, exactamente. Entonces, si hay consentimiento sobre un objeto, existe contrato. Y en la definición justamente nos dice que el contrato es un consentimiento que versa sobre un objeto. ¿Y cuál es el objeto? Y el objeto es crear,
modificar, transferir o transmitir, y o extinguir derechos y obligaciones siempre de contenido patrimonial. Si existe consentimiento y existe objeto, necesariamente habrá contrato. Así que eso guárdense. Si conocen los elementos esenciales del contrato, van a conocer necesariamente la definición. Si conocen la definición, van a poder entender cuáles son los elementos esenciales del contrato. ¿Qué significa que sean elementos esenciales del contrato? Que sin ellos no va a existir contrato. Va a poder ser cualquier otra cosa menos un contrato, ¿verdad? Y ya les había hecho yo la clase pasada los circulitos, en donde definíamos 3 cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, que era un acuerdo, ¿sí? En segundo lugar, que era un contrato. Y en tercer lugar, que era un pacto, ¿sí? Estas 3 cuestiones que habíamos definido ya en la clase pasada, y yo le había comentado un adagio de Vélez que decía, todo acuerdo es un contrato, pero no todo contrato es un acuerdo, ¿sí? Entonces, para entender un poco la diferencia y para arrancar, ¿verdad? Para empezar, porque es bueno siempre recordar estas definiciones básicas. Entonces, hablamos un poco de estos elementos, ¿verdad? Acá nos encuentra la forma. Recuerden que la forma es nada más que un elemento esencial de los contratos cuando la ley me lo prescribe bajo pena de nulidad. Y en muy pocos casos la ley me lo prescribe bajo pena de nulidad. Hoy, si me alcanza el tiempo, y si ustedes no se aburren de mí, voy a poder tocar con usted, voy a poder compartir lo que es la libertad de formas. Las libertades que nos da el contrato, entre ellas la libertad de contratación y la libertad de formas, un principio consagrado a lo largo de nuestro código, en donde se explica que nosotros podemos elegir la forma que mejor nos parezca para contratar, salvo que la ley me diga cómo yo tenga que contratar. Y ahí yo le había puesto el caso de las donaciones, le había puesto el caso sí, de las donaciones, de las rentas vitalicias también, en donde los contratos dependen también de la forma, porque si no se realiza de acuerdo a la forma que me dice la ley, el contrato no existe. Pero son casos puntuales, son casos aislados, porque en la mayoría no opera este tipo de cuestiones. O sea, la forma generalmente es libre. Yo puedo contratar la compra-venta de un vehículo de manera verbal, sí puedo hacerlo. Yo puedo contratar un servicio de que Andrea me preste a mí asesoría profesional de manera verbal, puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, hay formas que hacen a la naturaleza misma la existencia del contrato y hay formas que hacen a la prueba del contrato, ¿verdad? Vamos a verlo un poco más adelante para no entrar en confusión, porque cada elemento particular es tratado, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros cada unidad, o sea, hay unidades más adelante que van a tratar por separado cada uno de estos elementos, pero esto es lo que quiero que tengan en cuenta, saquen una foto o lo que fuese, pero tengan bien a memoria porque son cosas básicas, ¿verdad? Bien, ahora dejar de presentar y volver a presentar, pero bueno, ¿dónde nos quedamos la clase pasada? Nos habíamos quedado en... ¿Recuerdan que yo les conté que anteriormente cada país era celoso de su ley y que cada uno creía que era superior a otro y compañía, pero después como que la globalización, la universalización de las relaciones mercantiles entre los países se ha ido creciendo, se ha ido desarrollando? Entonces, necesariamente los hombres de derecho, las personas que se encargan de regular este tipo de cuestiones, se dieron cuenta que debería existir un derecho unificado en materia contractual para que si Andrea, que es paraguaya, vive en Asunción, y Cristian, que es mexicano, que vive en Cancún, vive él, feliz de él, puedan contratar y que las reglas a las cuales se someten sean similares, ¿sí? Habíamos hablado de
un organismo en particular que se encarga de unificar el derecho mercantil internacional y ese es justamente el UNCITRAL. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, vamos a volver a esto. Acá tengo de nuevo la pizarra. Chau. Chau todo esto. Profe, Sí. ¿eso qué unidad es, profe? Nos quedamos en la unidad 5, parece, con el profesor el día anterior. No sé cómo va a ser su clase, si vamos a seguir el programa. Lo que pasa es que con él van a desarrollar ciertas unidades y conmigo van a desarrollar otras. No, con el profe hicimos la 4 y hasta el artículo 681. Pidió que anotemos luego el artículo que nos quedamos con él. Y para Hicieron- seguir, profe, Ujú. Hicieron hasta la unidad 4. 4 empezamos y el artículo 681 es el último que hicimos porque más tocábamos todos los artículos del código, empezamos a leer. Ok, la regulación del contrato en el Código Civil. Ok, También dimos fuente. parte de formación Profe, de el contrato. que vos estás diciendo es la lección 2 del rol de Sí, UNCITRAL, ¿verdad? sí. La 1 que desarrollamos ya conmigo el viernes pasado y hoy vamos a continuar con la 2 y vamos a tratar de hacer la 3. Sí, el profe saltó luego, directo se fue a la 4 luego, profe. Disculpe, Él saltó, profesor. Eduardo. Con el profesor, yo acá tengo anotado, empezamos la unidad 4, pero no en todos los puntos. Empezamos con clasificación de los contratos. Después nos fuimos a, dentro de la clasificación, las diferentes clasificaciones. Después llegamos hasta la unidad 5, la formación de contratos, el consentimiento, y nos quedamos en el artículo que dijo la compañera. yo más bien para hacerte un seguimiento con el programa, no, profesor, no es por nada. Puede ser cualquier unidad también, ¿verdad? Pero quería Pero el seguir. profe dijo, Eduardo, que iba a saltar. Sí. Ese día que presentó su clase, vamos a saltar a la 4, dijo, y ahora continuamos con el profesor. Entonces estamos en la 2, profesor, en la lección 2, ¿verdad? Sí, vamos a tener que hacer así porque él va a desarrollar algunas cuestiones, yo voy a desarrollar otras. Es más bien a modo de seguirte nomás, profe. Tenemos Sí, no, perfecto. Nada más. Perfecto, para ir al detalle nomás. Sucede, chicos, que particularmente empezamos tarde, ¿verdad? Entonces, yo estoy acelerando, pero al mango, ¿verdad? O sea, estoy tratando de irme lo más rápido posible, porque si no, no vamos a llegar. O sea, de hecho, luego nos cuesta llegar, nos cuesta terminar el programa y ahora peor, porque empezamos tardísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de cumplir con todo, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos, pero bueno, ahora estamos en la 2. ¿Verdad? En las 2 que hace referencia a desarrollos recientes, esfuerzos mundiales de homogeneización del derecho de contrato en la esfera pública y privada. Habíamos hablado del rol de UNCITRAL, ¿sí? Y ahí me quedo, ¿verdad? Ahí me quedo. El rol de UNCITRAL, habíamos visto que el UNCITRAL era un organismo, a ver, vamos acá, el UNCITRAL, o el UNCITRAL es en inglés, o CNUTMI en español, es la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil, ¿verdad? Esas son las siglas CNUTMI. Y es una organización que depende, como le dije, de qué institución, de la ONU, ¿verdad? La ONU también tiene un departamento que se dedica a tratar de, en la esfera del derecho internacional privado, tratar de unificar todo tipo de cuestiones que tengan que ver con las relaciones mercantiles entre las partes de los diferentes países, ¿verdad? Como le dije, ¿verdad? Anteriormente, quizás siglos atrás, quizás no se necesitaba de una norma que pueda regular las transacciones internacionales porque quizás las partes de diferentes países no negociaban entre sí, pero hoy por hoy es muy común que un industrial acá en Paraguay compre materia prima de China, compre materia prima de India, ¿verdad? Los automóviles, ustedes saben, las ruedas se compran de un lugar, los vidrios se compran de otro lugar, o sea, hay toda una cadena que finalmente hace que tengamos que entender cómo se contratan en los otros países.
por más de que en todos los países hay regulaciones similares, no son finalmente iguales. Entonces, lo que hace el CENUNMI o la UNCITRAL es tratar de engendrar mecanismos que puedan unificar este tipo de regulaciones. Y yo le había comentado que tenemos que saber cuáles son las tareas que hace, cuáles son las labores principales del UNCITRAL o del CENUNMI. Y acá habíamos hablado, por ejemplo, de las leyes modelo, ¿verdad? Aquellas leyes que sirven para los distintos países a los efectos de que puedan ser como que son enlatados, son empaquetados, que se presentan en el Congreso de los distintos países. Bueno, entonces se hace que cada país pueda tener una ley sobre un mismo tema igual, ¿verdad? O sea, nosotros acá tuvimos, como le dije yo, una experiencia que me toca a mí vivir de cerca, que es la ley de las EAS, ¿verdad? Ustedes saben que es un tipo empresarial, ¿verdad? Que vino a revolucionar el ámbito societario, ¿verdad? Que permite que que una sola persona pueda instituir una persona jurídica con patrimonio propio, ¿verdad? Cosa que antes del 2020 no existía. Bueno, esa fue una ley modelo, no ONU, pero fue una ley modelo OEA, ¿verdad? Entonces, la EA que funciona en bastantes países, funciona de manera igual. O sea, un extranjero que viene acá conoce la misma figura que conoce en su país porque funciona de la misma manera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tareas que tiene el CENUNMI. También las guías legislativas, ¿verdad? Son guías de buenas prácticas para poder emitir cualquier tipo de normativa, ya sean decretos, ya sean leyes, ya sean resoluciones o lo que fuesen, ¿verdad? Y también, por último, no menos importante, los tratados, ¿verdad? Tratados o convenciones internacionales entre distintos países, ¿verdad? Lo que hace la ONU es justamente que los países partes, los países miembros, puedan suscribir tratados y después internalizar esto en cada una de sus legislaciones para que así todos tengamos el mismo marco jurídico para tal o cual caso, ¿verdad? Dentro de los tratados o convenciones que marcan relevancia en lo que es el trabajo que hizo el CENUNMI, tenemos dos tratados importantes, ¿verdad? El Tratado de Viena, o la Convención de Viena de 1980, es una convención muy importante. ¿Por qué? Porque trata de el siguiente tema: compraventa de mercaderías, compraventa internacional de mercaderías. Paraguay ha suscrito el Tratado de Viena en 1980, por lo tanto se adhirió a esta convención. Aquí hay ciertas cuestiones que hacen a la regulación de la compraventa, el contrato de compraventa, que es uno de los contratos que vamos nosotros a desarrollar, internacional de mercadería, y también varios países están suscritos a este acuerdo. Entonces, lo que quiere decir que forma parte de nuestro marco jurídico, forma parte de nuestro sistema normativo y también de otros países. Entonces, nosotros al momento de contratar sabemos que los países que suscribieron el Tratado de Viena en 1980 de compraventa internacional de mercaderías se rigen por las mismas pautas, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante, chicos. Atiendan bien, guárdense, sáquenle una foto, porque este es un tratado que sí, cuando se le pregunta en el examen cuál es el mayor aporte del CENUNMI o del UNCITRAL, la respuesta es el Tratado de Viena de 1980, compraventa internacional de mercaderías, ¿verdad? Así que anoten, por favor. Hay también otro tratado, ¿verdad? Que es el de Nueva York de 1958, que hace alusión a ejecución de laudos arbitrales, pero quiero que tengan, no les quiero confundir, quiero que tengan este como el principal. El otro día voy a escribir acá. Profesor, ¿Eh? buenas tardes para todos. ¿Podrías
volver a mencionar este tratado, el enunciado, el primero que marcaste. Acá está. ¿El Tratado de Viena? ¿En 1980? Sí, profe. El Y ahí enunciado está. del Tratado de Viena. Sí, ¿a qué le llamás enunciado? No, y a lo que dijiste de la pregunta. Ah, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta Sí. es, ¿cuál es el mayor aporte en materia de convenios por parte del CENUDMI? Estos son los dos mayores aportes, pero en realidad el más importante siempre es el Tratado de Viena. El más importante no en materia, a ver, seguramente para tal o para uno o para otro, uno es más importante, ¿verdad? Pero para nosotros en materia contractual, este es el más importante. Eso es lo que quiero que entiendan más. O sea, nosotros los que estudiamos los contratos, el más importante sería ese. ¿Está bien? María. Sí, profesor, estoy tomando apuntes. Gracias. Bueno, Carlos. Profesor, permiso, Sí. sí. Y teniendo en cuenta que el Tratado de Nueva York, o sea, que el de Nueva York era anterior al de Viena, ¿se puede decir que el de Viena extrajo ciertas normas de la de Nueva York o no? Son cosas distintas. Ujú. Uno trata sobre la ejecución de laudos arbitrales. Ustedes saben que los arbitrajes, pero habrán escuchado ya, seguramente son medio alternativos de solución de conflictos. Y ustedes saben que el laudo es como la sentencia dentro del arbitraje. Y ese tratado de Nueva York trataba sobre la ejecución de estos laudos, ¿verdad? Ustedes saben que el único que puede, digamos, el que tiene el monopolio de la orden judicial es justamente el Poder Judicial de cada país, ¿verdad? Entonces, cuando uno se somete a un arbitraje y eventualmente se reniega a cumplir un laudo, bueno, hay que ejecutarlo. Entonces, sobre eso trataba. El otro, en cambio, habla de una cuestión diferente, que es la compraventa internacional de mercaderías. Nuestro país también está suscrito al de Nueva York en Está 1958. suscrito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Tenemos dos. Eh, bien. ¿Otra cosa? Estamos. Ok. Seguimos porque si no, no termino. Luego, salimos del Uncitral. Nos olvidamos del Uncitral por ahora. Hay otro instituto que tiene su sede en Roma. Un instituto privado para la unificación justamente del derecho internacional privado. Este instituto es el famoso y conocido universalmente porque es muy respetado. Son los principios, es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado que generó los principios UNIDROIT. Este instituto, que tiene, como le dije, su sede en Roma, genera estos principios UNIDROIT que son como códigos que pueden ser aplicados, códigos internacionales de derecho contractual que pueden ser aplicados a cualquier tipo de contrato. Es como un libro tercero, ¿verdad? Pero aplicable a cualquier tipo de a cualquier tipo de contratación internacional. Entonces, como que nosotros tenemos una guía en donde cada país tiene un aporte. Paraguay también tiene aporte. Paraguay es aportante, creo que desde hace muchos años, no recuerdo si de los años 60, pero sí, aportante hace mucho tiempo. Eh, eh, entonces, cada país se encarga de aportar su punto de vista desde la arista contractual, del derecho contractual. Entonces se crea este cuerpo. Lamentablemente estoy en casa, yo tengo los materiales, le puedo mostrar más adelante. Vienen materiales ahí editados por Editorial Continental.
se van renovando cada año, pero de igual manera ustedes pueden googlear esto y lo van a encontrar, ¿verdad? Ustedes, está la página del instituto y ustedes tranquilamente pueden encontrar estas cosas. Como les digo, son principios a los cuales las partes pueden someterse libremente, ¿verdad? O sea, nosotros en Paraguay tenemos una ley, ¿verdad? Que, bueno, que es una ley modelo también porque vino, tiene extracto del extranjero. Una ley que nos permite a nosotros aplicar, elegir el derecho aplicable a nuestros negocios, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, con Cristian puedo elegir, si él está en Perú y yo estoy acá en Asunción, podemos elegir al momento de contratar cuál es el derecho que va a regir nuestro contrato, ¿verdad? Podemos elegir que sea el derecho peruano, podemos elegir que sea el derecho paraguayo o podemos elegir otro derecho también, libre y voluntariamente, libre y conscientemente, y dentro de esa posibilidad, dentro de esa facultad, también está que podamos someternos a los principios UNIDROIT, ¿verdad? Los principios UNIDROIT, como le dije, tienen incorporaciones muy interesantes. Ustedes más adelante van a ver, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con la imprevisión, ¿verdad? Los contratos entre ausentes, los contratos entre presentes, todas esas cuestiones que están desarrolladas en los principios UNIDROIT y que internacionalmente, cuando existen parte de distintos países, pueden someterse libremente, ¿verdad? Como le digo, son principios muy respetados y muy utilizados en el derecho internacional privado. ¿Alguna consulta hasta ahí? Está todo bien. Profesor, los UNIDROIT no derivan del Tratado de Viena. No. Son otra cosa. Son otra cosa. Igual es la misma temática siempre, ¿verdad? Pero no, son cosas distintas. ¿Estamos? También existe otra institución. A ver, ahí se ve. Los PSL, por ejemplo, que son de Europa, los principios europeos de legislación comercial. A ver, espera que se me pierde, me cuesta a mí usar el Meet. Y tienen también los Incoterms, que son otro tipo, son como también recopilatorios, son cuerpos, principios que tienen que ver con derecho internacional privado y que pueden ser utilizados de manera libre por las partes si es que quieren negociar. Los PSL principalmente son institutos que se utilizan en Europa, ¿verdad? Porque justamente dependen o sea, están ajustados a la normativa de los países europeos y los Incoterms también son internacionales, son utilizados en menor medida. El que más se utiliza realmente son los principios UNIDROIT, son los más universales, pero estas son también otras herramientas que se utilizan y sobre las cuales cualquier contrato puede versar, ¿verdad? Entonces quiero que tengan nomás también en cuenta estos institutos. Carlos, Cristian, Ricardo, ¿algo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien, doctor. Bien. Qué mucho estamos hoy. Espera que todos me están escuchando. Espera que todos están atentamente escuchando. Sí, doctor, te estamos escuchando acá. Sí, profesor. A full. Nomás le escuchan, bro. Y el fío no Atenta y silenciosamente, ¿verdad? Conste que ya es viernes, doctor. No queremos interrumpir nomás tu clase magistral, doctor. Sí, seguramente. Vos sabés que
Yo también digo, qué difícil ha de ser el viernes, ¿verdad? Conectarse. Yo creo que más uno así prendió un celular, está entrenando ahí, ¿verdad? O ya está haciendo, seguro, seguro, algo está haciendo, ¿verdad? Sale su trabajo y qué difícil ha de ser. Pero bueno, nos toca viernes. ¿Sabe qué me van a agradecer después? Después van a decir, de algo me sirvió esta clase. Después se va a ir poniendo un poco más interesante. Creo en ustedes. Así que, bueno, vamos, para adelante. Unidad 3. Unidad 3, ¿verdad? A ver, porque tengo que ver el programa. Voy, salgo, entro, salgo, entro. Fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Esa, por ejemplo, es una genial unidad. Esa es una de las mejores unidades que hay. La más divertida. Bueno, entendimos, hicimos un repaso por todo lo que es la historia, el derecho contractual. Llegamos hasta instituciones que se encargan de homogeneizar el derecho contractual. ¿Qué es lo que me interesa de la unidad 2? UNIDROIT, que sepan, ¿sí? Que sepan que son los principios más universales, más utilizados en materia de derecho contractual internacional. ¿Sí? Instituto de Roma, les comenté, y un citral. Un citral, que sepan también que, bueno, cuáles son las labores del UNCITRAL. Eso es lo que quiero que sepan, las labores del UNCITRAL. Guía legislativa, leyes modelo, convenios, y dentro de los convenios, cuál es el más importante de esos convenios. Eso es lo que me interesa. Unidad 3, fuerza obligatoria. La pregunta es, ¿por qué tengo que cumplir yo un contrato? ¿Qué me hace a mí, qué me obliga a mí a cumplir con un contrato? ¿De dónde viene el que yo estoy obligado a tener que hacer tal o cual, comportarme de esta o de aquella manera? ¿Qué es lo que me obliga? Entonces, vamos a desarrollar un poco esto, y para desarrollar esto, yo tengo que aprender cómo voy a proyectar mi código. Espérate. Dejar de presentar. Pasa que ya me confundo, porque yo uso Zoom. Sí, el 715 también. Pero no solamente el 715, Carlos. Como buena fe. Sí, también el 372, pero no solamente el 372. ¿Para qué? Una ventana. No. Un segundo, chicos. Una pestaña. Tampoco. Bueno, voy a poner el código civil. ¿Sabe qué? Voy a poner el código civil en internet y de ahí vamos a ver. Un segundo. Ahí está. Eso, bueno. Creo que está silenciado tu micrófono, bro. ¿Sí? ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, doctor, te escuchamos perfectamente. Bueno, ahí se ve el código, ¿verdad? Sí se ve. Genial, bien. Bueno, Sí, sí. la pregunta es, si nosotros nos vamos al programa, porque vamos a seguir el programa para ser programistas, me dice, problema de la teoría del contrato, fundamento de la fuerza obligatoria, problemas que se plantean, distintas posiciones, fundamento moral, fundamento positivista, utilitarismo, análisis económico del derecho. Bueno, para no divagarnos tanto y hacer tanta filosofía, yo le voy a dar un poco de práctica, ¿ok? O si no, nos vamos a aburrir. Bueno, vamos así al artículo 669, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el 669? Atiendan bien. Los interesados, primer artículo, los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, observando las normas imperativas de la ley, y en particular las contenidas en este título y en lo relativo a los actos jurídicos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me quiere decir el 669? Me dice, mira,
mira, Carlos, vos podés reglar libremente tus derechos. Lo que quiere decir es que vos también te podés obligar, exigir a hacer algo, ¿verdad? Pero libremente, por el momento libremente, según lo que me dice la primera línea del 669. Pero no todo absoluto en la vida, ¿verdad? Vos vas a tener ciertos límites, ciertas líneas de acción, ciertas restricciones, porque evidentemente, si yo soy libre de hacer lo que quiero, ya saben lo que va a pasar. Entonces el 69 me pone un límite y me dice que yo puedo hacer esto, pero observando las normas imperativas de la ley. Y en particular, las contenidas en ese título en el relativo a los actos jurídicos. O sea, yo tengo una suerte, en primer lugar, yo soy legislador, ¿verdad? Ustedes son legisladores porque ustedes pueden crear normas, ¿verdad? Ustedes pueden crear libremente normas entre ustedes, interpartes, y eso le va a permitir exigirse y exigir también a otro. ¿Ok? De ahí nos vamos al 715 que nos dijo el compañero Oscar. Que si yo le digo a ustedes, o sea, hoy por hoy ya me parece también a mí una estupidez, ¿verdad? Pero anteriormente a nosotros se nos hacía aprender de memoria los artículos, ¿verdad? Antes era así, de memoria tenían que saber, ¿verdad? Bueno, si hay un artículo que tienen que más o menos saber de memoria, porque es la piedra angular de todo el derecho contractual. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el artículo más importante según vos en materia contractual? El 715. El 715 resume todo lo que nosotros podemos entender de derecho contractual. El 715 es como, sí, el pilote, la piedra angular, el pilar, como quieran llamarlo, del derecho contractual. ¿Qué dice? Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla. Nosotros nos obligamos libremente y ahora esas convenciones hechas por nosotros forman para las partes, para mí y para Oscar, una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. O sea, somos legisladores, sí, somos legisladores, creamos normas, ¿verdad? No de cumplimiento obligatorio para todo, para toda la ciudadanía, pero sí de cumplimiento obligatorio para nosotros, para los que contratan. Y deben ser cumplidas de buena fe. Ya obligan a lo que esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. O sea, a lo que dice el papel, a lo que dice la palabra, porque puedo contratar también verbalmente, y a todas las situaciones que se desencadenan a partir de esas circunstancias expresadas en un documento, o como le digo yo, en la palabra. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que viene a ser este artículo, porque si yo leo y digo, ¿por qué yo tengo que cumplir entonces? ¿Qué es lo que a mí me obliga a cumplir un contrato? Bueno, hoy creo que la tesis mayoritaria va a ser, porque si no cumplo me van a demandar, ¿verdad? Eso es lo más claro, ¿verdad? O sea, lo que uno dice, si yo no cumplo voy a tener que pagar, si yo no cumplo voy a entrar en mora, si yo no cumplo me van a demandar. Bueno, esa es una de las teorías que finalmente, esa es la famosa teoría positivista, ¿verdad? La teoría positivista es, yo tengo que cumplir el contrato y lo que me exige, lo que me constriñe, lo que me obliga a cumplir el contrato es que la ley me dice que tengo que hacerlo, porque si no lo hago, ¿qué cosa? Hay una penalidad, ¿verdad? Una de las teorías. La otra teoría es la teoría, como dice el programa, del utilitarismo, ¿verdad? La teoría del utilitarismo supone que Cristian y Eric, que han contratado, no se fijan en la ley, no les interesa la ley en cuanto a la obligatoriedad del contrato, sino que Cristian y Eric se obligan y creen que lo mejor es exigirse
porque tienen un interés en ese negocio en particular, ¿verdad? Es una teoría un poco más subjetiva, que va un poco más adentro de cada uno, porque finalmente lo que nos dice es, nosotros, al final, lo que hacemos es cumplir con ese acuerdo, con ese contrato, porque lo que queremos es sacarle una utilidad a ese negocio. Y si yo no voy a cumplir con mi negocio, no voy a tener con la utilidad. O sea, por ejemplo, si yo no entrego la cosa en una compra-venta, ¿qué no voy a tener a cambio? Dinero, ¿verdad? Esa es la teoría utilitarista, ¿verdad? Fuera de la ley, dentro del interés de cada una de las partes en el negocio. La teoría, la primera teoría dibujada, y claramente quizás la que menos tiene arraigo ya en nuestro pensamiento, es la teoría moral, el fundamento moral, ¿verdad? Que es una teoría que viene de la época antigua, exactamente la Edad Media, en donde las partes dicen, bueno, nosotros finalmente no queremos incumplir el contrato porque eso implicaría una conducta negativa, inmoral, y bueno, yo tengo un buen nombre, tengo una buena reputación que tengo que cuidar y además tengo un deber moral de cumplir con mi palabra, ¿verdad? Cuestiones que te han quedado en el olvido. Yo creo que hoy básicamente lo que más nos constriñe a cumplir un contrato es o el interés que tenemos en dar una utilidad a la cosa, al negocio, o directamente el miedo que podamos tener por sufrir algún tipo de sanción, ¿verdad? Una u otra, ¿verdad? Así que esas básicamente son las tres teorías que justamente están en el programa, ¿verdad? Y que guardan relación con la fuerza obligatoria de los contratos. Profesor, sí. Disculpe, habló de una teoría objetiva, que es la ley misma. Sí, la positivista. Positivista, perdón, positivista. Positivista, sí. Después hablamos de una teoría, ¿cómo era que dijo? Sobre la utilidad utilitarista, sí. Y la tercera sería... Moralista, fundamento moral, teoría moral. Bueno. Ahora, si ven la segunda parte del programa, ¿qué me dice? Interacción entre principios y reglas. Principio contractual aceptado internacionalmente. Libertad contractual. Libertad de formas, carácter vinculante del contrato, orden público. Bueno. A ver, para eso vuelvo al 715. Y el 715, como le digo, me dice que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual se debe someter como a la ley misma. Y el 669 me habla de la libertad contractual. A ver, ¿qué supone la libertad contractual? ¿Qué supone la libertad contractual? Algo tan importante. Tengo algún mensaje. ¿Qué supone la libertad contractual, chicos? La expresión de la voluntad. Sí, algo así. Pero... un acuerdo entre las partes, doctor. También. Se podría decir también, profesor, que es la última ratio que tiene el Estado en el sentido de que no puede arreglar absolutamente todas las cuestiones también interpersonales. Entonces nos deja dentro de los parámetros de la ley a nuestro arbitrio poder contratar. Sí, muy bien. Espérame que... Permiso, Claro. podría ser eventualmente, amén de los que la ley determine la forma obligatoria, que por lo general es la forma escrita por escritura pública y demás, sería la forma más conveniente en que esas voluntades van a manifestar su acuerdo. O sea, la libertad de forma sería específicamente en que aquellas de las que no dice la ley que tiene que ser de forma escrita,
pueda celebrarse, en este caso, de otra manera que es la del acuerdo verbal, por ejemplo. Sí, vamos a eso después, porque esa es la libertad de forma en realidad. Pero sí, súper bien. Todos estuvieron bien. Bueno, esto hice recién y no le proyecté. Ahí se ve. Ok. Esa es la libertad contractual. Chicos, ¿qué es la libertad contractual? Supone tres dimensiones muy importantes. En primer lugar, María tiene la posibilidad de elegir con quién contratar. Ella puede elegir contratar con Ricardo, ella puede elegir contratar conmigo, con Andrea, con Cristian, con Carlos. Nadie le puede obligar con quién contratar, ¿verdad? Ella es libre de elegir. ¿Cuándo contratar? María puede hacerlo cuando quiera, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Basta con que haya ¿qué cosa? Consentimiento sobre un objeto. ¿Cómo se forma el consentimiento? Lo van a ver más adelante. Se forma a partir de 2 voluntades. Tiene que haber oferta y tiene que haber ¿qué cosa? Aceptación. Aceptación. Si hay oferta de aceptación, hay consentimiento. Si hay consentimiento sobre un objeto, hay contrato. Entonces, ¿con quién contratar? Siempre y cuando ella oferte y alguien acepte. ¿Cuándo contratar? Siempre y cuando haga la redundancia, ella oferte y alguien acepte. ¿Y qué cosa contratar? ¿Qué contratar? Compra-venta, locación, mutuo, mandato, depósito, lo que ella quiera contratar. Porque ella tiene la libertad de hacerlo. Y esa es la libertad contractual que voy a ir despedazando a ver, nomás lo que quiero borrar. No puedo borrar esto nomás. Bueno. Profesor, Hola. esta libertad contractual, por supuesto que se da en un mercado de libre comercio, ¿verdad? Porque en un mercado socialista o en un mercado comunista esa libertad está cercenada. Sí, claro. Estamos hablando de... Ustedes saben que nuestra Constitución, en el artículo 107, instituye la libertad de concurrencia, ¿verdad? Todos somos libres de competir libremente dentro de un marco de igualdad, ¿verdad? Entonces, esa libertad contractual que de alguna u otra manera deriva del artículo 107 de la Constitución. Bueno, de hecho que a ver, para hacer nomás, igual el 107 ya es un principio que viene de las constituciones anteriores. Ustedes saben que el Código Civil es anterior a la Constitución incluso, ¿verdad? Nuestra Constitución es del 92, ¿verdad? Nuestro Código Civil es del 85, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, guarda el principio de libertad de concurrencia del artículo 107 en un país que pregona, ¿verdad?, la economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado? Es el punto medio entre el socialismo y el liberalismo, ¿verdad? O sea, todo está permitido hasta tanto haya una prohibición, ¿verdad? Entonces, este es un triángulo. ¿Qué nos viene a la cabeza nosotros que somos abogados cuando vemos un triángulo? Una pirámide. Kelsen. La pirámide de Kelsen. Ok. Y hay una suerte de pirámide de Kelsen acá, pero es mucho más simple. No es la del 137 de la Constitución. Es mucho más simple. Hay así una sola línea, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Porque vayamos otra vez al 669. El 669 me dice, los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, observando las normas imperativas de la ley. Entonces, ¿qué está por encima? Acá está nosotros celebramos contrato y bueno, es ley para nosotros, ¿verdad? Acá está el contrato. Pero hay un elemento superior, que es la ley. O sea, yo puedo hacer todo la libertad contractual
es plena, hasta tanto la ley no me diga, no hagas esto, ¿verdad? Por ejemplo, Código Civil, saco esto. Código Civil, artículo 299, clásico. Este es el clásico. A ver, espera que tengo que proyectar porque tengo que salir y tengo que proyectar. El clásico artículo 299. ¿Qué dice el artículo 299? Dice, no pueden ser objeto de los actos jurídicos. El contrato que es un acto jurídico, ¿verdad? Ya le preguntaron si el matrimonio es o no un contrato. ¿Ya le preguntaron eso? Sí es. ¿Quién dijo eso? Ustedes dicen nomás o ya le preguntaron y ya le explicaron por qué es o no es. Y sería un acuerdo entre dos partes que hacen una sociedad conyugal. Vamos a buscar para otra clase, pero o si no me voy a perder. Pero vamos a hablar de eso, ¿verdad? Igual con el tiempo se van a dar cuenta, van a sacar ustedes mismos la conclusión de si el matrimonio es o no un contrato. Bueno, y no le voy a dar la respuesta, no voy a spoilear. No hay mucha bilateralidad a veces, pero bueno. Y ese era el problema. En algunos casos es muy oneroso, ¿verdad? Bueno, mucha obligación para una de las partes, probablemente. Bueno, el 299, chicos, no El podrá cómo ser es un objeto de los negocio. actos jurídicos. ¿Eh? No te escuché, Ricardo. Pero, bueno, en el 299, quiero que se centren ahí. Me dice, no podrá ser objeto de los actos jurídicos, ¿verdad? Aquello que no esté dentro del comercio, lo comprendido en una prohibición de la ley, los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros. Me dice, ¿verdad? 299. Resulta ser que yo le digo a Cristian, ¿verdad? Yo le odio a un tipo que yo tengo un tipo a quien le odio, para ponerle, estamos suponiendo. Le odio mucho. Y yo le digo a Cristian, vos sos bueno disparando, sos bueno con la pistola. Te doy $100,000, Cristian, y le liquidas al tipo. ¿Verdad? Te va a ir a liquidar. Sicariato, ¿verdad? ¿Es o no un contrato? No, es porque es ilícito. Bien. Pero la ley que me dice que yo tengo libertad contractual, ¿verdad? Sí, pero te prohíbe la ley. El límite de la ley. Bien. Por eso, estamos debajo de la ley. Es un hecho imposible porque es ilícito, ¿verdad? O si... ojo que la imposibilidad es un tema que van a tratar después cuando hablen del objeto, ¿verdad? La imposibilidad es siempre relativa, puede ser subsanada. O sea, por ahí lo que el acuerdo se puede dar, por ahí lo que no puede ser es la exigibilidad de una de las partes. Claro, no es un contrato. ¿Es un acuerdo? Sí, es un acuerdo. O sea, acordamos eso. Ahora, ¿es un contrato? No, no es un contrato. Claramente. Esa es la diferencia. Hubo oferta, sí. Hubo aceptación, sí. Él aceptó. Yo le dije, yo le oferté, yo le propuse. Pero no hay un contrato. Claramente. ¿Por qué? Porque no hay objeto. Hay Profesor, consentimiento, pero no hay objeto. ¿Sí? yo tengo una consulta, pero no sé nomás si es salirme un poco de la clase o ya adelantarme. Pero Decime nomás. con respecto a esto que estamos hablando de la superioridad de la ley frente a los contratos, pero siempre veo en un altísimo porcentaje de los contratos, veo siempre esa cláusula que habla de que ante cualquier cláusula que sea nula ante la ley, que de igual manera todas las otras cláusulas siguen con vigencia.
Y eso Ujú. siempre me llama la atención si es que no anula en todo caso el contrato. Por ejemplo, si vos tenés en una cláusula algo que está totalmente por contrario a la ley, si realmente es válido eso de que anule solamente esa cláusula, pero el resto del contrato sí siga vigente. Bueno, sí es un tema al que vamos a llegar cuando hablemos de la interpretación de los contratos, pero te adelanto, la nulidad de una cláusula puede o no acarrear la nulidad de otra dependiendo de su vinculación. O sea, si la nulidad de esa cláusula, la cual vos estás atacando de nulidad, eh, eh, tiene vinculación con con las otras o con otra cláusula, necesariamente va a conllevar también la nulidad de las otras o de la otra cláusula. Ahora, si la nulidad se sujeta solamente a esa cláusula y no afecta a la otra cláusula de contrato, entonces solamente esa cláusula será nula. Y en el caso de que justamente ponen ya esta cláusula regularmente para respaldar, entonces que si hay algún tipo de error en el contrato, entonces la otra parte también aceptó ya de que sea parte del contrato justamente eso, de que aceptaste de que una nulidad no va a anular el resto de las cláusulas. No, Eso, de hecho que la ley te dice lo mismo, ¿verdad? La ley te dice lo mismo. O sea, la nulidad que afecta a una cláusula no puede afectar a la otra, salvo que haya una vinculación que obligatoriamente acarree también la nulidad a la otra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo planteo la nulidad de la cláusula en donde se establece que María le vende a Cristian un perro de raza por 3 millones de dólares y esa cláusula, pongámosle, nula, obviamente anula todo el contrato, ¿verdad? Declara nulidad de todo el contrato, porque es la cláusula principal, ¿verdad? Ahora sí se declara nulidad una cláusula que no tiene mucha relevancia o importancia en todo el funcionamiento del contrato. Bueno, quizás solamente esa cláusula quede inválida, ¿verdad? ¿Me explico? ya, entiendo. Gracias, profesor. Ok, no a vos. Bueno, 671. Este es un tema súper interesante porque lo van a desarrollar. También hace alusión, a ver, no me quiero pasar el tiempo, también hace alusión a lo que es la libertad contractual. Fíjense el 671, chicos, le voy a leer, atiendan. Se llama lesión y lo vamos a ver más adelante. Si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de este, podrá el lesionado dentro de los 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. Bien, ¿saben qué me quiere decir la ley? ¿Saben qué me quiere decir el 671 al instituir la figura de la lesión? Que, por ejemplo, a ver, le tengo a Eric, que le tengo en línea. Eric contrata con Andrea Torres, ¿sí? Y Eric está en un estado de necesidad absoluta porque un ser querido de él, un familiar muy cercano, está en terapia, ¿verdad? Está en terapia. Estamos suponiendo nomás a Eric, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Eric? Desesperado necesita plata para poder pagar la internación, porque el médico le dijo, ¿saben qué? Si no paga, no hay cama y no tenemos los medicamentos para él, qué sé yo, ¿verdad? Entonces Eric sale volando, desesperado sale, y le encuentra a Andrea por la calle. Y le dice a Andrea, Andrea, ¿sabes qué? Necesito plata. ¿Y qué le dice a Andrea? Bueno, ok, véndeme algo. Y tengo una casa. Y véndeme tu casa, le dice. Ok. ¿Tenés un papel? Sí. Vamos a escribir. Sí, trae. Acá tengo una impresora, acá tengo una computadora. Bueno, te vendo, pero yo necesito, ¿sabes cuánto necesito? Necesito 20 millones de guaraníes. Ok. ¿Y tu casa dónde está? Está sobre Mola López. Bueno, te compro tu casa por 20 millones de guaraníes. Ok, ¿sale? Listo, ¿está bien? Sí, pero dame ahora. Sí, ahora cash. Le das los 20 millones. Yo necesito para mi medicamento, yo necesito para mi ser querido que está internado. Bueno, toma, 20 millones, se va. Firmó ella. Su casa era. Recibió los 20 millones. ¿Es válido o no el contrato? Es la pregunta. ¿Hay contrato? ¿No hay contrato? ¿Qué pasa? Por un principio básico de libertad contractual, ¿cuál es la primera respuesta que nos viene a la mente? Ella firmó, él firmó, hay contrato, ¿verdad? Pero lo vamos a traer a nuestro triangulito que ya, no sé si ya borré. No, ahí está. ¿Qué pasa con el 671, chicos?
El 671, que es súper importante y lo van a desarrollar seguramente con el doctor, habla de la lesión contractual. El 671 nos dice, si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con lo que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra parte, podrá el lesionado, dentro de los 2 años, demandar la nulidad del contrato. Bien. ¿Qué pasa acá? Andrea vendió su casa de Mola López por 20 millones de guaraníes. ¿Ustedes creen que una casa de Mola López vale 20 millones de guaraníes? No, posible. Ella firmó ese contrato. Conscientemente sí, libremente lo discutimos. Pero hay una desproporcionada desventaja que recibió ella. Recibió 20 millones, es cierto, para saldar su cuenta, pero después se da cuenta que entregó una casa por 20 millones. Se cumple con el primer presupuesto objetivo de la lesión, la desproporción manifiestamente injustificada de una de las partes. El otro tiene una casa ahora, imagínense, ¿verdad? ¿Y qué además sucedió? Hay un presupuesto subjetivo. ¿Qué pasó? Alguien se aprovechó la necesidad del otro, ¿verdad? Hay lesión. ¿Qué me dice la ley? ¿Con qué se castiga la lesión? Con la nulidad. La nulidad, ¿qué significa? Que el acto nunca existió. La nulidad es un vicio congénito del acto jurídico. Es la sanción más importante para cualquier acto jurídico. La nulidad nunca existió. Nunca hubo contrato. ¿Por qué? Porque no hubo libertad. No hubo libertad contractual. Es mentira que hubo libertad contractual. Porque la libertad era relativa. Ella estaba en un estado de necesidad condicionada. Y condicionada, constreñida por esa situación, tomó esa decisión. Creyendo que era libre, pero no era libre. Entonces, Profesor, volvemos. Sí, una consulta. Daniel. Sí, claro. Eso no es aplicable a lo que hacen empeños, por ejemplo, que siempre es desproporcional, ¿verdad? Sí, puede ser. Te toma un artículo que compraste por 20 millones por 1 millón, por ejemplo. Puede ser. La verdad que desconozco el caso particular, pero imagino que hay rangos, radios, límites, ¿verdad? Pero acá hay que tener en cuenta el valor mercado de la cosa, ¿verdad? O sea, realmente cuánto vale la cosa al momento de la transferencia y cuánto estás recibiendo vos por esa transferencia. Si efectivamente el valor que se le asigna es extremadamente desproporcionado, para arriba o para abajo, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera puede ser lesionado. Entonces, y vos podés demostrar que en un estado de necesidad o de ligereza o de inexperiencia fuiste explotado, o sea, fuiste tomado el pelo básicamente, ¿verdad? Entonces, puedes demandar una lesión, una nulidad. Profe, pero ante la necesidad, vos conscientemente sabés, tenés un pariente enfermo y vos sabés que necesitas y no tenés otra cosa para vender. O sea, mucha gente en pandemia, por ejemplo, también vendió sus casas, inclusive sus autos, ante la necesidad. Y hay una desproporción, pero vos también sos consciente de que en ese momento no vas a ir a obtener ese dinero en otro lado y necesitas urgentemente. Claro. Somos todos grandes en una forma rápida, por decirte nomás. Ahí es que yo quería consultar también algo, profe. Justamente leí también en el chat que puso el compañero Cristóbal, que justamente hablando de la conciencia que uno tiene, bueno, está uno en una situación complicada, difícil, pero uno toma una decisión consciente, digamos, pero ahí habla el artículo, digo, uno demanda, ¿en dónde uno estaría demandando entonces esa nulidad y qué pasa con el dinero recibido, en este caso en particular? Y la nulidad que hace, ¿quién me estaba hablando? Eric, ¿verdad? Eric, la nulidad que hace, ¿qué hace con el acto jurídico? Justamente cancelar
Desaparece, Cancelar ¿verdad? el acto. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué haría la nulidad? ¿Qué pasaría con el acto en ese caso? Y tiene que haber una devolución entonces también del efectivo, ¿no? Claramente, claramente. El acto nunca existió. Se tiene que retrotraer. Y con Doc- respecto a la opinión de Andrea, sí, lesión hay cuando existen dos presupuestos, estado de necesidad y notable desproporción. La ley te dice que, bueno, la lesión es muy amplia, o sea, lo vamos a desarrollar punto por punto. La ley lo que te dice es que se presume esa explotación, ¿verdad? Salvo prueba en contrario, ¿verdad? Entonces, si es que en un principio vos demostrás o vos aducís necesidad y notable desproporción, bueno, es la otra parte la que tiene que demostrar que efectivamente no existió eso, pero hay una ley que está por encima de cualquier acuerdo que le protege a este tipo de personas, ¿verdad? Por más que vos digas, bueno, eh, contrataste y punto, te jodiste, ¿verdad? Pero hay una ley que te permite a vos utilizar esta herramienta si consideras que fuiste explotado y que efectivamente esa necesidad, esa em, prestación fue desproporcionada, ¿verdad? Porque Doctor, esa desproporcionalidad también se podría someter a la subjetividad. Sí, la desproporción yo creo que no tanto porque es un presupuesto objetivo. Yo creo que más bien lo que se podría, lo que sería subjetivo es la necesidad o la ligereza o la inexperiencia. Ahí sí sería difícil de probar si efectivamente hubo un estado de necesidad, si hubo un estado de inexperiencia o si hubo una ligereza, ¿verdad? Los casos de lesión son pocos, ¿eh? Son muy difíciles de comprobar. eh, Porque bueno, es más que obvio, ¿no? Evidentemente son cuestiones subjetivas como estas son difíciles en materia de carga probatoria, ¿verdad? Pero a lo que quiero ver nada más es que la ley me dice, y yo le puedo discutir a la ley, no le puedo discutir a la ley. Me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero la ley es la ley, ¿verdad? Ahí está. doctor, la solicitud de la nulidad del contrato solamente puede ser pedida por la persona afectada o un Sí, tercero puede, buena por ejemplo. pregunta. El Ministerio Público puede pedir. Ya he visto un caso. El Ministerio Público en representación de la ciudadanía puede pedir la nulidad de un acto jurídico. Qué bueno está eso. La nulidad de acto jurídico, sí, la nulidad de acto jurídico por lesión. Puede ser, sí, claro. Sí, sí, prueba, sí. Sí, he visto un caso. He visto un caso. Porque ahí la ley decía que la persona afectada debía pedir dentro del transcurso de 2 años, decía el artículo. Sí, podrá el lesionado dentro de 2 años mandar la nulidad del contrato, su modificación equitativa. El problema es que finalmente es una nulidad de acto jurídico, ¿verdad? Habría que ver, yo creo que sí, como cualquier nulidad de acto jurídico, cuando hablamos de nulidad, en el libro segundo también están quienes pueden solicitar la nulidad de un acto, ¿verdad? Entonces habría que ver si, yo creo que sí, no solamente el lesionado, ¿verdad? El lesionado puede pedirlo, pero no quiere decir que sea la única persona con atribución para hacerlo. Eh, yo creo que hay actos que de alguna u otra manera pueden no solamente afectar al lesionado y o sea, que es, actos que pueden ser configurados como de lesión y que no solamente afectan al lesionado, sino expanden su afectación a incluso terceros, ¿verdad? Entonces creo que puede haber también legitimación por parte de otra persona que no sea nada más que el lesionado, creo yo, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok, bien. Eh, Estamos hasta ahí. Ok. Y ahora vamos a hablar de otro temita que tiene vinculación con lo que habíamos... Antes, sí, bueno, a ver, antes de irme de la libertad contractual, quiero, quiero también remitirme a lo que dice el 669 específicamente en
esta parte, chicos. Normas imperativas de la ley, ¿verdad? Los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos usando las normas imperativas de la ley. Ya vimos que hay ciertas normas que, digamos, limitan mi libertad contractual, pero quiero que se vayan un poco al 691. Muy interesante. El 691 habla de los contratos de adhesión. ¿Sí? Dice, cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez. Los contratos de adhesión son aquellos contratos muy comunes en nuestra época. Muy, pero muy comunes en nuestra época. Son aquellos contratos predispuestos, preformulados, los cuales hacen que una de las partes, denominada adherente, se encuentre ya con un documento ya todo desarrollado, ¿verdad? Y, por ende, al adherente se le permita o aceptar o rechazar, ¿verdad? No hay un plano de igualdad. Si hablaron de la clasificación de los contratos con el doctor, si no hablaron de esto, bueno, es también una clasificación, ¿verdad? Contrato de adhesión y contratos paritarios, ¿verdad? No hay, ¿por qué se le llama paritario a los otros? Porque hay una igualdad en materia de negociación. Somos pares. Paritario significa somos pares, estamos en un plano de igualdad, ¿verdad? En la adhesión me vienen y me traen el documento así. Me dice firma. Si te gusta, firma. Si no te gusta, no firme. Ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Seguramente contrataron 1.000.000 de veces este tipo de cuestiones, ¿verdad? En donde tiene que decir sí o no nomás. Donde dice firma el final del formulario y te dan 100 hojas, ¿verdad? Conocen ese tipo de contratos, ¿verdad? ¿Ese sería de los planes, por ejemplo? Por ejemplo. No quería poner ejemplos, pero sí, es uno de los ejemplos más. Seguro médico también. Seguro médico, todo ese tipo de cuestiones. Son contratos de adhesión. Vamos a verlo más adelante después porque hay una subclasificación, no una subclasificación, pero algo parecido que se llama contrato de consumo. Eso lo van a desarrollar conmigo, ¿verdad? Pero acá que me dice, cuando los contratos de adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la parte adherente, o sea, nosotros, los que no participamos en la redacción del contrato, pueden dejar de cumplirlas, dice, o pedir su modificación del juez. Y se consideran especialmente leoninas las siguientes cláusulas, y nos da un elenco de cláusulas que son consideradas leoninas, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, una interesante, esta. La B. La que otorgan facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones o de cualquier manera priven al adherente de algún derecho sin causa imputable a este. O sea, ¿qué pasa? Si el adherente no puede tener la posibilidad de participar en una operación contractual que implique la modificación de las condiciones, por ejemplo, la suba del precio, ¿verdad? Si en el contrato dice, la empresa se reserva el derecho de cambiar cuando quiera, por el motivo que quiera, el precio, cuando lo considere necesario. Y la otra parte no podrá desconocer, teniendo que cumplir el contrato hasta que se acabe el término del mismo, ¿verdad? Eso para la ley es una cláusula leonina, porque te exige a vos que vos tengas que aguantar antojadizamente los cambios de las condiciones que hace la otra parte. La ley te considera que vos sos más débil, Andrea, porque vos no pudiste hacer el contrato. La ley te considera que vos sos una persona desfavorecida, porque vos no ideaste el contrato, nada más tuviste que adherirte o decir que no. Entonces la ley te protege a vos.
y te dice, si estás en la situación, esta va a ser considerada una cláusula leonina, entonces yo te doy la posibilidad de que vos puedas pedir la modificación o que puedas dejar de cumplirla. Porque dice, podrá ser dispensada de cumplirlas. Entonces, la libertad contractual que me dice, espera un poco, pero ella firmó, ¿verdad? Claro, ella firmó, pero la ley le protege. Y así como vimos en el triangulito, la ley está por encima de cualquier expresión de voluntad contractual, por ende, eso va a tener que ser respetado. Profesor, Señor, te quiero hacer una consulta. la que quiera. Sin mucha lectura, ahora me viene nomás en mente hace rato cuando comentó el tema de los ilícitos y los acuerdos sobre ilícitos, ¿verdad? Sobre hechos ilícitos y cosas así. El tema de la simulación y el contradocumento. Así rápidamente, ¿eso cómo quedaría con nuestra lección, con nuestra teoría de contratos? Porque ahí también hay... Y la simulación, vos sabés, está penada, o sea, tiene es una conducta dentro del marco de los actos jurídicos, no solamente los contratos, actos jurídicos cualquiera. Y vos sabés, la simulación tiene una condena, tiene una pena, ¿verdad? La simulación no es un ilícito, ¿verdad? O sea, la simulación es hacer pasar una donación por una compraventa, que es lo que más sucede, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Eludir derechos de terceros, ¿verdad? Entonces, digamos, la simulación, en el caso de que sea detectada por el afectado, ¿qué va a provocar en el acto jurídico o en el contrato? ¿Qué cosa va a pasar? La nulidad. Nulidad, necesariamente. No es un ilícito, yo no lo vería como un ilícito. Sí, es un ilícito civil, realmente, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista del objeto, no hay que confundir nomás, ¿verdad? O sea, es un ilícito civil, pero el contrato en sí no tiene por objeto algo ilícito, ¿verdad? O sea, vos estás transfiriendo una mochila, a ver, un inmueble, ¿verdad? El inmueble está dentro del comercio, es un objeto lícito, por así decirlo, ¿verdad? Pero el problema es que el acto no reviste la regularidad que tendría que haber revestido, porque en realidad es otro. O sea, con las formalidades del contrato, entonces estaríamos en orden, pero obviamente estamos, al ser descubierto, por decirlo así, estaríamos ante un hecho ilícito. Sí, un ilícito civil. Un ratito. Voy a poner un ratito. Ahí estamos. No, el 299 no va a aplicar ahí, Eduardo, porque el objeto es lícito. O sea, el acto sí reviste una irregularidad, pero no en cuanto al objeto. Disculpame, profesor, pero estoy en lo correcto cuando digo que una cosa no puede ser sin la otra, porque si hay una simulación, perdón, sí o sí hay un contradocumento que establece la verdadera relación entre las personas. ¿Es así? Sí. ¿O puede hablarse de solamente un contradocumento? Disculpame que te pregunte, no sé si es tu tema, profesor, pero me viene normalmente como lo que estamos hablando ahora. No precisamente hay un contradocumento. Puede ser que no haya. Puede ser que no. Claro, puede ser que no. Pero igual, como te digo, no, el 299 no aplicaría ahí, porque el objeto es lícito, ¿verdad? O sea,
Lo que pasa es que ese acto jurídico realmente no es el acto jurídico que dice ser. Eso es lo que pasa, ¿no? Es una cuestión distinta. Profesor, ¿y cómo uno tendría una prueba de que ese acto jurídico no es lo que dice ser? Porque uno para la transferencia de un inmueble va a la escribanía y Sí. hace un contrato con la otra persona de compra-venta. ¿Y cómo Sí. entonces uno comprobaría que no hubo realmente la compra-venta si ya se hizo un documento legal? Y además estuvo el escribano de por medio. ¿Qué sería una prueba de que eso no ocurrió realmente? Y yo, por ejemplo, te voy a dar un caso muy recurrente, ¿verdad? Te voy a decir que vos compraste, pasa muchísimo, ¿verdad? Papá a hijo. ¿Qué pasa con los bienes dados en vida a título gratuito? Nos estamos metiendo en otro tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con los bienes dados, con los actos, con las donaciones hechas por ascendientes a descendientes a título gratuito? Más tarde, en la sucesión, pueden ser reclamados vía acción de colación, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice la ley? Que solamente los bienes dados a título gratuito son colacionables, los a título oneroso no, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el ascendiente cuando ve que le quiere dar a uno, tiene un preferido, es famoso, es el que trabaja, es el que se ocupa, ¿verdad? Y le quiere sacar a los otros de camino, ¿verdad? Va a agarrar y va a decir, bueno, vamos a hacer una compra-venta, ¿verdad? Y le vendió una estancia, le vendió. Se pagó el impuesto, pero dice que la estancia se transfirió por 5.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y dice que se le pagó en un solo pago, ¿verdad? Bueno, el hijo tiene 19 años, ¿verdad? Yo te pregunto, Tiene la solvencia como para haber comprado esa estancia. ¿y quién paga 5.000 millones de guaraníes en efectivo, verdad? Entonces, vos podés investigar el tracto del dinero, pedir comprobante de cuentas, si efectivamente el comprador, el vendedor, recibió o no esa plata. 5.000 millones de guaraníes no ahora en tu bolsillo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden plantear. Y ahí que hubo una simulación, ¿verdad? Efectivamente. Se hizo pasar una compra-venta por algo que no fue. Una simulación para evadir la herencia. Claro, la legítima, lo demás. Profesor, y ya sé que no nada que ver ya con la clase, pero en este caso, ¿qué por ejemplo tendría que hacer el padre en lugar de la simulación de compra-venta? Porque se puede dar como donación también. Puede dar como donación, pero el problema es que si va a hacer un anticipo de herencia, ya sabes lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Pero con la donación no puede pasar eso, ¿verdad? Y la donación es un anticipo de herencia. ¿Y qué otra figura hay que se pueda utilizar? Que no sea Y muchas hay. Pero ahora mismo tenemos que continuar con el programa, o si no nos quedamos sin tiempo. Pero después vamos a hablar ahora de sucesión. Les prometo que en algún momento vamos a hablar. Pero ahora mismo vamos a seguir con esto. Les pido por favor. O si no nos quedamos en la legítima, ¿verdad? Apasionante, porque realmente a todos en algún momento nos va a tocar, ¿verdad? O a todos nos tocó, ¿verdad? Bueno, Sucesión el semestre siguiente parece que con ustedes sucesiones, vamos a adelantar. No queremos adelantar ya. Un cuarto, profesor. ¿Eh? El un cuarto. Antes de que pases,
Antes de que pase nomás, profesor, antes de que pase nomás y que un poquitito en relación a lo que había preguntado el compañero Eduardo, ¿verdad? Finalmente el tema de la simulación también es un punto que se ha tocado en el tema en la materia de obligaciones, actos y hechos jurídicos. La simulación en un principio, cuando no tiene como objeto dañarle al tercero, pues finalmente algunas veces es por practicidad, entre comillas, muy entre comillas por practicidad, ya sea para el manejo, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, por el tema del pago del impuesto, por como ya llamarle un X, un motivo X, ¿verdad? Pero en un principio, la simulación como tal, respecto a lo que señaló Eduardo nomás, para mí, el concepto aprendido por mí es que la simulación cuando no tiene el objetivo de dañar a un tercero, por ejemplo, esconder su bien patrimonial a los efectos de pagar una deuda, que por ejemplo, ese sí sería un fin ilícito, como tal, ese ejercicio de simulación para mí no es ilícito. Reitero, desde lo aprendido desde obligaciones con el doctor Martínez Simón, ¿verdad? En que, por ejemplo, por practicidad para el pago X, lo que dijo la compañera, ¿qué figura va a usar dentro de la simulación? El padre que le quiere dar a su preferido, obviamente no le tiene que vender a su hijo, le va a vender al tercero, le va a poder vender, por ejemplo, al primo de la señora. Y el contradocumento que señala Eduardo, que para mí sí tiene que haber, va a ser que le vendió al primo, al tercero, registró a nombre del tercero, pero internamente tiene, por ejemplo, acuerda el usufructo vitalicio de esas otras personas. Para más o menos aportar ese punto nomás, profesor. Gracias, Carlos. Genial. Bueno, lo que quiero cerrar con ustedes este tema de las libertades, y hay un elemento importante que hace también alusión al punto que habíamos visto anteriormente, la libertad contractual, es la libertad de forma. Si ustedes se van al artículo 673, recordarán que en el último inciso está la forma como elemento, como requisito esencial, pero cuando la ley lo prescribe bajo pena de nulidad, ¿verdad? O sea, básicamente lo que me dice el artículo, el 673, es que mientras no haya una exigencia en cuanto a forma y la ley no lo castigue o no lo pida bajo pena de caer en nulidad del acto, entonces hay una libertad. Esta libertad de forma está consagrada en un artículo también que tiene relación con el artículo 673, inciso C, que es el 302. El 302, ¿qué nos dice, chicos? Nos dice: en la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. Y a renglón seguido dice: a falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Así que, a la pregunta, ¿cuándo puedo contratar? ¿Con quién puedo contratar? ¿Y qué puedo contratar? Se suma cómo puedo contratar. ¿Verdad? La libertad de forma me dice cómo puedo contratar. Y en principio, así como funcionan todas las libertades, hay una libre elección por parte de los contratantes. Hay una libertad de elección que me permite a mí optar por, según yo crea, cuál es la mejor forma de contratar. Hasta que la ley me diga lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo contratar? Verbalmente, por escrito, como quiera hacerlo. Y así como les digo, el 302 es el principio. Y hay casos en donde la ley me dice que la forma de contratar es una, y si no hago de esa manera, el contrato
es inválido, es nulo. ¿Sí? Y ¿saben cuál es el ejemplo? Por La solemnidad. ejemplo, Ahí no entramos en los nominados y nominados. no, o sea, los nominados y nominados son otras cosas. Los nominados son aquellos que están regulados en la ley, en el código. Los denominados son los que no están regulados en la ley. Me había dicho el otro compañero solemne, sí. Cuando hablemos de formas, cuando nos vayamos al elemento forma, vamos a hablar de aquellos contratos formales solemnes y probatorios, se llama, ¿verdad? Y los solemnes son aquellos justamente que requieren una forma determinada para su validez. Y les voy a mostrar justamente, y con esto cierro, un contrato que necesariamente tiene que ser donaciones, debe ser otorgada por escritura pública bajo pena de nulidad, ¿verdad? Ahí está, ese es el 673, inciso C. Ese mismo es. ¿Qué me dice? La donación de inmuebles. Si yo hago una donación de inmueble por contrato privado, ¿sirve? Nada sirve. Para nada no sirve. No es exigible. No es exigible. Lo siento. Hice mal, pero ¿puedo? ¿Hay obligación de hacer escritura pública? La donación de inmuebles, señores, tienen que hacerse bajo pena de nulidad por escritura pública. Las donaciones con cargo y las que tuvieron objeto prestaciones periódicas o rentas vitalicias. Entonces, Profe, sí, tengo una consulta, profe. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una persona, o sea, que a una persona se le donó un terreno cuando nació, vamos a decirle, y en la escritura dice que cuando cumpla 18 años automáticamente pasa o sea, ya pasa al dominio de esa persona? ¿Cómo sería eso, profe? Si me puede explicar. y pasa muchísimo eso, Tania. Muchísimo pasa. Cuando normalmente sucede cuando hay divorcios y en el marco de un acuerdo de disolución de la comunidad conyugal se queda la casa para el hijo con usufructo a favor de los padres hasta tanto cumpla 18 años, sea mayor de edad, el hijo, ¿verdad? Pasa que el hijo obviamente no va a poder disponer porque es menor de edad. Entonces se dejan usufructo vitalicio a favor de los padres hasta tanto se cumple la mayoría de edad. Llega a la mayoría de edad, ella es titular plena, ¿verdad? Gracias, Pero puede profe. pasar, puede pasar, puede pasar. Doctor, Normalmente. ¿y la donación de un auto, de un vehículo? No, no hace No se falta. puede hacer. No hace falta. Por ejemplo, ¿no hace falta? No. A ver, la donación de un automóvil, como cualquier contrato, según el artículo 700, que lo vamos a ver más adelante, necesariamente requiere escritura pública, ¿verdad? Porque vos vas a tener que escribir eso en el registro de automotor y mientras tanto no se realiza eso, va a quedar por contrato privado. Pero no es que hace nulo el contrato. Lo que hace es que el contrato sea válido entre las partes, ¿verdad? Y que subsista una obligación de hacer escritura pública por parte de ambas partes, ¿verdad? O sea, se podría dar. Claro, se puede dar, es válido, ¿verdad? Lo mismo que una compra-venta de un inmueble por contrato privado. ¿Es válido? Sí es válido. El problema es que no es oponible a terceros nada más, porque no puede anotarse en el registro, y el registro es el que le da publicidad, ¿verdad? Entonces, Eso pasa. es válido, pero entre las partes, y subsiste una obligación que es la famosa obligación de hacer escritura pública, ¿verdad? Acá les voy a mostrar un ratito, si me dan, ¿verdad? Y con esto concluyo. Lo que quiero más que entiendan es que en el 1213 no me da ni siquiera esa posibilidad. Me dice que no sirve eso, ¿entendés? No sirve la donación de inmueble hecha por contrato privado. No sirve. Tienen que hacerlo por escritura pública, porque si no, no sirve. No es lo mismo que un vehículo. Por eso es que están enumeradas acá de manera taxativa en el 1213.
uno por uno, ¿verdad? Diferente es el caso del artículo 700, ¿verdad? ¿Qué me dice el artículo 700? Ahí lo ven. Dice, deberán ser hechos por escritura pública, dice, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, nos vamos directamente al A. Los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deben ser registrados. El caso de la compraventa de un vehículo. ¿Por qué? Porque la compraventa de un vehículo, que hay transmisión. ¿De qué derecho? Del derecho de propiedad. ¿A favor de quién? Del comprador, ¿verdad? ¿Y acaso el derecho real, o sea, la propiedad, que es un derecho real, el dominio, ¿verdad? Perdón, aplica sobre bienes que deban ser registrados? Sí, porque el vehículo es un bien registrable, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Bueno, ¿y qué me dice el 701? Acá me dice que deben ser por escritura pública, no me dice bajo pena de nulidad, ojo. ¿Y qué me dice el 701? Los contratos que, debiendo llenar el requisito de la escritura pública, fueron otorgados por instrumento privado, realmente no quedarán concluidos como tales mientras no estuviera firmado aquella escritura. Valdrán, sin embargo, como contrato en que las partes se hubieran obligado a cumplir esa formalidad, ¿verdad? Y acá me dice que en el caso del artículo anterior, la parte que rehusara cumplir la obligación podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública. Y así se cumpla con el círculo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, doctor. ¿Me puedo ir a cenar ya? Adelante, profesor. Gracias, Buen provecho. Profesor, explicarle al profesor por qué el matrimonio no es o sí es contrato. Porque se quiere casar demasiado, profesor, y está teniendo sus dudas todavía. No soy yo, usted. Para comenzar, sábelo. Está bien. Yo también Sí. dudaría mucho, mi querido Carlos. Vos ya lo comprobaste, además, así que contanos. Conocimiento de causa. Bueno, chicos, gracias por todo. Estamos en contacto y bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias, profesor. Muy Muchas amable. Gracias, profesor. Buen inicio. La grabación se queda, suben ustedes, ¿verdad? ¿Quién está grabando? Sí, hay una compañera, hay una compañera que está grabando de manera externa. Bueno, ya está. Gracias, chicos. Chao, chao, chao. Bueno, Gracias. Gracias, doctor.